Reciban saludos cada uno de mis hermanos que nos escuchan. Siempre ahí estamos, ¿verdad? Compartiendo de una u otra forma la palabra de Dios. La palabra de Dios que siempre ha sido transmitida, siempre Dios en todo momento está hablando, ¿verdad? Hoy en día transmitimos el mensaje de Dios por medio de las redes sociales. Mientras que tal vez hayan otros que quieran quizás calificarnos a nosotros de que simplemente estamos adaptándonos a, a las tecnologías de nuestra época. Y fácil cosa les es a ellos condenarnos a nosotros y decir que ellos están bien y que nosotros estamos mal, porque según muchos de ellos simplemente quizás queremos acomodarnos a las tecnologías de nuestra época. No somos nosotros los que nos acoplamos a este siglo, sino que es la palabra de Dios la cual se transmite en todo ámbito. De una o de otra manera, Dios habla al hombre y el hombre no entiende, dice la palabra. Dios mismo siempre está hablando. La naturaleza misma nos habla de Dios y el hombre no entiende. El hombre no entiende no solamente porque no tiene conocimiento informal, textual. El hombre no entiende porque el corazón del hombre es malo. No es que no entendemos, no es que no conocemos, es que no queremos obedecer. Y aún más malo es esto, saber que conocemos y saber también que no queremos entender, que no queremos hacer caso a la palabra de Dios. El hombre, por más que la palabra viene, por más que Dios de una u de otra manera exhorta, en todo momento, en todo tiempo, por todo lugar, en todo paisaje, en todo ambiente, incluso por medio de las redes sociales, el internet, Dios también envía su palabra. El hombre no entiende. El hombre no entiende, hermanos. Y esto no es de que van a condenarnos a los hombres por la metodología, por el método que usamos para llegar con la palabra. No es que van a condenar el método, porque no se trata del método. No se trata del método que usamos. Por el método no nos van a condenar por el método y decir están mal ustedes, porque es así como era antes. Llevamos la palabra de Dios por medio de las redes sociales y el propósito es, como dice la palabra misma de Dios, dice, sabrán que hubo profeta, o sea, siempre hubo quienes exhortar. Se metieron ahí a las redes sociales, ahí en las redes sociales les llegó el mensaje, de modo que nadie tendrá excusa en el día del juicio, en el día del juicio. Hay muchas cosas que a mí me preocupan en este tiempo.
no es hora de estar durmiendo. Sin embargo, el pueblo está durmiendo. Estamos dormidos, hermanos, y ¿cuándo es que el ser humano despierta? Cuando Dios comienza a enviar sus juicios. Es ahí donde escuchan a ese montón de gente alarmada diciendo: Cristo viene, Cristo viene. El mensaje de Cristo viene siempre ha estado, y es verdadero, y es certero. Está escrito: y aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice Jesús en el libro de Apocalipsis, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos dormidos y es necesario que nosotros despertemos a la realidad que estamos viviendo. El profeta Samuel nos habló de la importancia de prestar atención cuando reprendió al rey Saúl y le dijo que si se agradara a Dios en holocaustos y sacrificios más que en obedecer y prestar atención a su palabra. Pero no estamos prestando atención. Ustedes quieren que nosotros, los predicadores de Dios, nos acoplemos a lo que ustedes quieren. Solamente quieren oír cortos, mensajes cortos. Ustedes no tienen tiempo para brindarle a Dios de su atención, para escuchar su palabra, como María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Ustedes solo quieren cortos, que le lleguen mensajes cortos, porque hay tantos afanes que ustedes tienen que no pueden prestar atención a la palabra que viene. Y esto no se trata específicamente que me escuchen a mí o que escuchen a otro predicador, porque incluso yo, es poco el tiempo que brindo a prestar atención a predicadores. Pero ¿cuántos hoy en día están escudriñando las escrituras? No se trata de que vayas a una iglesia. ¿Cuántos van a una iglesia? El asunto es si estás escudriñando las escrituras, y eso fue lo que dijo Jesús: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y él dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Ustedes lo que tienen que tener es discernimiento, porque yo no voy a ponerme a escuchar a un predicador que yo estoy viendo que no habla palabras que me van a edificar. Y edificar no se trata de darte ánimo para que tú vivas haciendo lo que tú quieres hacer. La palabra que te edifica es la palabra que te mata. La palabra que mata tus pasiones, las concupiscencias de este siglo. Yo he estado pensando, porque hace tiempo cuando estuve hablando sobre el vestuario en la mujer y el cristianismo, que es lo que la Biblia enseña acerca de ese tema, dije que era un tema de la superficie. La superficie son temas que no son tan profundos, pero que son temas muy importantes y que complacen a lo que la gente quiere entender acerca del cristianismo. A la gente le gusta escuchar esos temas y es como quien dice un enlace. Esos temas superficiales, a los que yo llamé, es como quien dice un enlace entre Dios y el pueblo. La superficie. La superficie, hermanos, porque nosotros como predicadores siempre queremos hablar cosas profundas que ni siquiera ni aún nosotros conocemos. Traté el tema del vestuario, que es como quien les dice un enlace entre Dios y el pueblo, donde complacen a Dios, complacen al pueblo. No se puede complacer al pueblo sin buscar la complacencia de Dios, pero tiene que saber pararse como es bueno. ¿Ah? Oiga bien, las danzas, como decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. El mismo pueblo danzaba, porque como dijo el proverbista de Salomón, que cuando los justos reinan, el pueblo se alegra. Entonces, cuando reinan, cuando hablan las palabras
justas, el pueblo se va a alegrar también, porque hay una complacencia en el bien. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, el querer el bien está en el pueblo, el querer el bien. La justicia también está en el pueblo. Hay que saber estimular al pueblo a estas cosas, como está escrito en el libro de Hebreos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces el querer el bien está en cada uno, sea converso, sea inconverso. El querer el bien está en mí, dijo el apóstol Pablo, pero no el hacerlo. Entonces esto depende que nosotros nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Por eso dije de hablar de los temas de la superficie, los cuales también exhorto a los predicadores a tratar estos temas y no pensar que no son necesarios, porque son los que acercan el pueblo a Dios, y es necesario que ustedes, si tienen profundidad, hablen estos temas, porque es mejor que estos temas sean predicados por personas que realmente conocen la palabra, porque sabrán dar una mejor explicación clara al pueblo. Pero es necesario que una persona que conoce bien las escrituras hable del tema. Hable del tema y que sea una persona sincera con Dios. Cuando los justos se alegran, cuando los justos reinan, el pueblo se alegra, dijo el proverbista Salomón. Salomón, un rey a quien Dios le dio mucha sabiduría. El rey David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, el pueblo también tenía complacencia porque veían que el rey andaba conforme al corazón de Dios, y Dios mismo también bendecía al pueblo por causa del rey que el mismo Dios había puesto y a quien también le había considerado, le había dado sabiduría para reinar. Luego de ese tema de la superficie, estuve tratando un tema muy profundo acerca de la tolerancia, la cual también, para ser sincero, el tema yo veo que tiene mucha profundidad. Por eso dije que es un tema profundo, porque al estarlo explicando, yo mismo también dije, ¿cuántas profundidades hay aquí? Porque cuando estaba hablando de la tolerancia, habían cosas como que, cosas, hermanos, que profundidades, que ahí ya estamos entrando en cosas que, en asuntos que traen, como dijo el apóstol Pedro, que cuando el apóstol Pablo hablaba, dice que hay unas cosas que algunos las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces hay algunas cosas que son tan profundas que muchos puede traer confusión si no saben manejar bien el tema. Entonces son temas que también es necesario que vayamos a ir tratando, porque sea que algunos traigan confusión, a algunos les traiga confusión, pues ellos mismos son los que se enredan. Pero el caso es que estos temas profundos son tan necesarios, porque van a dar tanta claridad que vamos a tener más luz para vivir como es agradable delante de Dios, y así también vamos a ir adelante para que haya en nosotros un despertar. Por eso no vamos a dejar tampoco de tratar temas profundos como ese acerca de la tolerancia, el cual, si Dios quiere, también espero estarlo tratando de forma en video. Apenas fue una reflexión en letras, en texto, que compartí en mi página Doctrinas del Amor, que es mi página doctrinal. Si ustedes quieren saber de doctrinas, todo lo que he hablado hasta ahora de doctrinas, está en esa página. Doctrinas del Amor es una página de Facebook, y como ya saben, también ya está el canal de YouTube, el cual aparecerá con el nombre Ministro de la Palabra. Para los que quieren ir viendo los videos, todos los videos que están en todas mis páginas de Facebook ya están en el canal de YouTube, que aparece con nombre Ministro de la Palabra.
Para mí es un gusto compartir la palabra. Lo que hago, lo hago con mucho amor, porque es una pasión para mí hablar la palabra, porque me complazco en eso, porque deseo el bien de todos, porque deseo un cambio profundo tanto en mi corazón como en ustedes. Y más que todo lo que deseamos, que lleguemos a poder humillarnos en la presencia de Dios, lo cual es el objeto que persigo en todas mis publicaciones, en todas mis predicaciones, que podamos llegar a humillarnos en la presencia de Dios para que haya un despertar en nuestros corazones. A todos anunciamos ese evangelio de arrepentimiento, sea católico, sea protestante, de cualquier religión. Es necesario buscar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Y esa expresión al Padre, porque Él es el único de quien procedemos todos. Por eso en el Evangelio de Lucas dice, cuando da la genealogía de Jesús, termina diciendo hijo de Adán, hijo de Dios. Todos procedemos del mismo Padre de los espíritus. Le dicen Hebreos. El escritor de Santiago dice el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, seamos cada vez más enérgicos, más vigorosos en contra del mal, no permitiendo que ninguna pasión carnal, ninguna pasión que no sea conforme al corazón de Dios se introduzca en nuestros corazones para mal nuestro. Huyamos de vanidades, huyamos de las concupiscencias de este siglo, y también como la palabra de Dios dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En el libro de Levíticos Dios daba muchas instrucciones acerca de la higiene. En el libro de Hebreos dice: lavaos los cuerpos con agua pura. Entonces la higiene, tanto física como espiritual, es muy importante, porque muchos se equivocan, porque cuando Jesús en el Evangelio Jesús hizo más énfasis en lo moral y lo del corazón. La razón de esto fue porque muchos de los fariseos de aquel tiempo habían introducido sus propias normas de higiene, las cuales Dios no había introducido, sino que ellos se inventaron otras, cuando la palabra misma dice que no hay que ponerle, no hay que añadirle ni quitarle a la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que el Señor dijo así, estos son leyes acerca de higiene, ahora, pero nosotros vamos a ponerlas unas leyes más pesadas, unas leyes que para más pureza. No, lo que Dios estableció es lo que Dios estableció, son las leyes de pureza que Dios estableció. El ser humano no puede modificarlas, porque lo que Dios estableció con sabiduría de Él lo estableció, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando Dios estableció esas leyes de pureza que decían que si una mujer en su periodo de menstruo era impura ceremonialmente, cualquiera persona eh, que se sentare en el lugar donde ella hubiera sentado será inmundo. Dice, y también asimismo cuando tuvieran relaciones sexuales, en cualquier momento que hubiera derramamiento de semen en el hombre, era impuro era impuro ceremonialmente. Del momento dice que había derramamiento de semen, dice, se lavará con agua, dice en el libro de Levítico, después del derramamiento de semen, se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, dando Dios también con esto la importancia de que como seres humanos también hemos de cuidar de nuestra higiene hasta los puntos de las leyes que Dios ya estableció,
El Cristo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cristo vino para abrogar la ley. Cuando Jesús comió con las manos sin lavarse, Él no estaba transgrediendo la ley de Levíticos. No estaba transgrediendo la ley de Dios. Lo que estaba transgrediendo era la tradición de los ancianos, de los antiguos, las tradiciones que ellos habían añadido, pretendiendo con eso ellos que iban a traer reglas más puras que las que Dios había establecido con sus propias leyes. Ellos piensan que la pureza es conforme ellos creen. No, la pureza es lo que Dios estableció. Entonces eso, cuidar de nuestra higiene tanto espiritual como física. Recordemos, porque andamos delante de los hombres y tenemos que procurar no ser de desagrado para nadie, de desagrado ni tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, muchas veces si ustedes buscan en el libro de Levítico, van a ver donde dice se lavará con agua, y el lavarse con agua, el baño, es muy importante porque da buen ánimo al cuerpo y es necesario que nosotros tengamos buen ánimo. Asimismo, previene un espíritu, una vida de inmundicia, ¿verdad? Están limpios físicamente, les será más fácil también ser más limpios espiritualmente. Entonces, no son reglas levíticas, reglas levíticas, son reglas de sabiduría, son leyes de Dios que no debemos ignorar, porque en la palabra de Dios es que hay sabiduría. Cuando Salomón habló de la sabiduría, Dios le dio sabiduría a Salomón. Y cuando Salomón habló palabras conforme a la ley. Por eso el libro de Proverbios comienza diciendo: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es guardar sus mandamientos, meditar en ellos. Y desde ese versículo es el versículo base de Proverbios. Desde ahí se desprende cada proverbio de Salomón, basado en la ley de Dios, la Torá. La ley de Dios, la ley de Levíticos, también Salomón la conocía muy bien. Y en Eclesiastés dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el buen ungüento sobre tu cabeza. Entonces Salomón ahí lo explicó muy bien. Recordemos que es el escritor del libro de Cantar de los Cantares, un libro muy bueno, sobremanera bueno. Entonces, un gusto conversar, y espero que no vayan a en ningún momento no recibir recibir la palabra con ningún tipo de desagrado, sino que todo lo que tómenlo bien, para edificación de cada uno, como es siempre mi intención hacerlo.